Bien, estamos de vuelta para hablar ahora de cómo hacer frente, cómo enfrentar esta pandemia que mantiene a todos un poco nerviosos, ¿verdad? Asustados, quizás. Por eso estamos con el doctor Pablo Toro, quien es psiquiatra de la red UC Christus, para saber, por ejemplo, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo tomar esta información que conocimos recién del primer fallecido? Hay mucha gente quizás que va a asustarse con esta información, entendiendo también que tenemos más de 500 contagios. Lo primero siempre es llamar a la calma y tratar de bajar un poco la expresividad emocional, porque si bien los cuadros psiquiátricos no son contagiosos, las emociones sí lo pueden ser. Exacto. Y la mejor manera de estar tranquilo y de ayudar al resto de la gente es mantener la calma y conversar, sobre todo conversar de esto, conversar de las emociones, aprender a reconocerlas y conversar de las emociones es sin duda la base de cualquier intervención psicosocial que uno pueda hacer para calmar los ánimos o para mantener los niveles de salud mental lo mejor posible en esto que es muy nuevo para todos, ¿Cuál puede ser el impacto que puede tener algo como lo que estamos viviendo, una pandemia? El impacto psicológico me refiero. Eso incluye, por supuesto, el miedo que pueden tener algunas personas, también la cuarentena. Hay gente que ya la está haciendo de manera voluntaria, ¿verdad? Y podemos estar así muchos meses. ¿Qué impactos puede tener en la psicología del hombre medidas como esta? Los síntomas ansiosos en particular. Es importante que la gente aprenda a reconocer cuándo están ansiosos o cuándo están con angustia. Esto puede ser por cosas muy sutiles a veces, como por ejemplo que no puedan dormir bien, que les cambia el apetito en alguna dirección. Hay gente que se pone a comer más ansiosamente, hay gente que se le inhibe el apetito. Como les decía, el insomnio o el estar cansado durante el día, cambios en el ánimo como andar más irritable, ya andar peleando con todo el mundo, andar discutiendo con más fuerza, sensaciones corporales más inespecíficas, como puede ser la misma angustia que se puede sentir como el pecho apretado, la garganta apretada, dificultad para respirar, alteraciones gastrointestinales. Y bueno, también hacer una autolectura de emociones como la misma rabia que uno puede sentir, a momentos estar con desesperanza, la inestabilidad, ¿no? E insisto en que primero que nada catalogar esto como una reacción normal, ¿verdad? Y hacerse cargo de eso. Y ya solo el hecho de conversar de esto en los grupos familiares, con los grupos de amigos ampliados, va a hacer que reduzca este síntoma y podamos nosotros contenernos entre nosotros para afrontar esta situación. Eso quizás en el caso de la gran mayoría que no está contagiado aún, pero hay más de 500 personas chilenas que ya tienen contagios y por supuesto sus familias están preocupadas, por supuesto ellos mismos también seguramente, aunque en muchos casos esto se presenta más bien como un resfrío, sobre todo de la gente joven, ¿verdad? Para la gente que está enferma o que tiene en su entorno gente que está enferma, ¿cómo tomarse esta enfermedad que sale todo el tiempo en los medios, que sabemos que está causando estragos en países como Italia, como España, lugares donde muchos chilenos también han ido? ¿Cómo tomarse la información cuando ya contraes, por ejemplo, el COVID-19? Hay muchas cosas que uno puede hacer para cuidarse en ese sentido. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con limitar las horas o el tiempo que uno tiene acceso a la información de estas cosas, ¿ya? La información es muy amplia, a veces también equivoca y muchas veces nos encontramos conectados 24/7 a las cosas que están pasando y eso ciertamente nos pone más ansiosos. Hay que tratar de transmitir confianza, de que menos mal es una enfermedad que tiene una mortalidad acotada, que ciertamente es mucho más grave en ciertos grupos etarios, pero es la evolución del cuadro la que va a ir dando la tranquilidad de cómo vayan las cosas. ¿Qué más cosas pueden hacer los individuos que están en cuarentena o que están voluntariamente quedándose más en casa? Bueno, organizar el día, organizar actividades para no estar pegados todo el rato buscando información. Sí. Horas de levantar, horas de comer, mantenerse bien alimentado, tomar agua, horas de descanso. Ojalá poder hacer algo de actividad física también es muy bueno. Las personas pueden entrenarse en
algunas técnicas de relajación o técnicas también meditativas que pueden ayudar mucho a calmar los estados. Hay que tratar de mantener la salud general por todos lados, por ejemplo, limitar el consumo de alcohol y drogas, hay que tener cuidado con eso también. El alcohol es un muy potente ansiolítico, pero luego de que uno tiene mucho alcohol en el cuerpo, este se va del cuerpo y puede hacer rebotar los niveles de ansiedad. Entonces también hay que tener cuidado con el consumo de alcohol. Respecto a las rutinas, quería preguntarle, porque sabemos que todos los estudiantes de nuestro país están en las casas, hay muchos papás preocupados de que sigan estudiando, de que no pierdan la rutina finalmente. ¿Qué se puede hacer con los niños, por ejemplo, que también en el caso de los más chiquititos tienden a aburrirse y los papás se empiezan a desesperar? ¿Cómo tratamos una cuarentena en los niños que incluso puede extenderse, no sabemos hasta cuándo? Sí. Las palabras claves siempre van a ser dos, ¿no? O sea, primero educar y segundo armar horarios o armar ciertas rutinas. ¿Ya? En la educación de los niños, la UNESCO publicó ahora un manual para educar a los niños en relación a esto, cómo entregarles información. Es muy importante que los adultos, cuando comuniquen la información con los niños, estén ellos tranquilos, estén ellos transmitiendo confianza, estén ellos bajándole el volumen emocional a esto, siempre recordando que las emociones sí pueden ser muy contagiosas. Entonces, bajémosle el volumen emocional a esto, sobre todo a la hora de explicarle a un niño qué es lo que está pasando, que se sientan seguros, que estamos haciendo todo esto, quedarnos en la casa para estar más seguros y para proteger a las personas que podrían estar en más riesgo. Explicarles que ellos tienen muy bajo riesgo también. Claro. En la contraparte, ¿verdad? Quisiera preguntarles por quiénes más son vulnerables, los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que están asustadísimos con esta situación porque es en el grupo donde más se presenta una tasa de mortalidad de acuerdo a lo que hemos visto en el extranjero, ¿verdad? Y también hay muchos adultos mayores que viven solos, por ejemplo, y que están aislados y no salen de sus casas. ¿Qué se puede hacer con ellos, quienes nos están viendo quizás, mayores de 70 años? ¿Cómo enfrentar esta pandemia estando encerrado en sus cuatro paredes? El ejemplo que pones, Natalia, bueno, es bien extremo, ¿no? De alguien solitario y viejo en su casa es bien difícil, ¿no? Pero es una realidad en muchas casas. Es una realidad. La comunidad tiene que organizarse. Yo veo esto como un verdadero remesón a cómo estamos nosotros llevando la vida en el día a día, a cómo la individualidad llega un momento en que deja de servir, deja de funcionar para que nosotros podamos estar bien. Incluso ahora poniendo en entredicho si es que vamos a ser capaces de seguir existiendo, ¿no? Si es que nosotros seguimos así individuales. No es posible, no es posible. Claro. Una persona mayor de edad y que está solo en su casa va a necesitar de una red de apoyo para que le vayan a comprar las cosas, para que le pregunten cómo está, para que no tenga que exponerse y salir a la calle. Y eso es lo principal, la gente puede estar tranquila en la medida que pueda cuidarse. ¿Y cuál es la mejor manera de cuidarse? Bueno, quedándose en casa, no saliendo, no exponiéndose. Y si es que hay que salir, bueno, lavarse muchísimo las manos, el tener cuidado de no andar tocando de más, el volver a la casa, dejar las ropas aparte, lavarlas inmediatamente, estar lejos de la gente que uno interactúa. Aquí en el canal, por ejemplo, cuando llegué, fue todo muy respetuoso en ese sentido. Sí. Y está muy bien, pues. Y pienso que en la medida que uno se cuide, uno también puede estar más tranquilo. Perfecto. Muchísimas gracias, psiquiatra Pablo Toro, por esta entrevista con nosotros. Que esté bien. Buenas tardes. Mucho gusto. Bien, nosotros antes de irnos a la pausa vamos a revisar este tuit que publica la vocera de gobierno, Carla Rubilar.